Que se ha unido ya a esta charla el diputado unionista Álvaro Arzú Escobar, a quien le damos los buenos días, Marielos, y lo recibimos con una pregunta. Claro, diputado Arzú, usted ya se manifestó de manera pública, quisiéramos que lo comparta con nuestros oyentes. ¿Cuál es su postura y la de su bancada en relación a esta elección? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Nosotros lo hemos dicho desde el año pasado, hemos venido hablando de la importancia de la elección de Cortes. A mucha gente se le olvida que este problema viene desde hace más de un año. Hoy realmente es una fecha simbólica, pero los amparos en contra del proceso de elección por parte de las mismas personas que trafican y operan con la justicia viene desde hace más de un año. El primer amparo fue interpuesto en marzo del año pasado, es decir, este no es un tema nuevo. Y nosotros hemos sido muy claros al decir de que obviamente es sumamente importante elegir las Cortes, pero que se elijan con base a lo que establece la Constitución del país, no en los inventos de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Y nosotros hemos dicho muy claramente que estamos más que dispuestos de entrar a elegir Cortes en el momento en el que se resuelvan todos los procesos judiciales que en este momento se están llevando a cabo. Que recordemos que este proceso pasó de lo político a lo judicial, en el momento en el que el Ministerio Público establece denuncias, establece procesos de antejuicio, que están en proceso en este momento. Recordemos que varios de los candidatos en este momento están ya con juez pesquisidor, es decir, es un proceso que está en camino y que nosotros como Congreso tenemos que esperar a que se venzan todos esos procesos para poder comenzar a elegir. Ahora, el hecho de que se esté tardando la elección de Cortes hasta este momento no quiere decir de que el Congreso nunca ha querido elegir. Recordemos que el año pasado nos le tocaba a la anterior legislatura elegir y no fue posible precisamente por un amparo de la señora Helen Mack que dio la Corte de Constitucionalidad, en donde se atrasó todo el proceso y se violó un plazo constitucional. Los plazos constitucionales tenemos que entender que no están ahí para como referencia, para más o menos calcular que por ahí de esa fecha debe hacerse el cambio, no. Un plazo constitucional es rígido, y precisamente es el sustento del orden constitucional. Y cuando la misma Corte, que es la llamada a defender y velar que se cumplan estos plazos constitucionales, es la primera en violarlos por asuntos eminentemente ideológicos, de interés político propios de ellos, entonces obviamente caemos en un problema serio de Estado de Derecho y de certeza jurídica. En ese sentido, diputado Arzú Escobar, cuéntenos su impresión en cuanto a lo que acaba de decir el diputado Blanco, que hay una incidencia directa del presidente Giammattei en que no se elija Cortes. ¿Qué opina? Bueno, yo tengo que dejar claro que yo no trabajo ni recibo órdenes del presidente Giammattei ni de ningún presidente. Pues la bancada oficial decidirá cómo maneja ellos los asuntos en el legislativo, pero en todo caso, mi bancada y yo somos personas y diputados absolutamente independientes de cualquier directriz, sobre todo viniendo del Ejecutivo, y no hablando mal del presidente, sino de cualquier ejecutivo. Los diputados entendemos que somos independientes en ese sentido, o sea que eso no tengo mayor respuesta más que eso. Ahora, lo que es importante y es interesante hablar es sobre el tema de la renovación, de la certeza jurídica, porque aquí casi que han hecho creer que Guatemala es el único país en el mundo que atraviesa o ha atravesado problemas en este sentido. Recuerdo que España en este momento lleva 2 años sin renovar la Corte Suprema Española. Son mandatos constitucionales de 5 años, sin embargo, porque en el Congreso no se ponen de acuerdo para la elección de las Cortes, llevan 2 años sin renovar ese poder en España. Después en Estados Unidos, recordemos también que cuando murió en el 2016 el juez Scalia, pasó 1 año, 2 meses sin que se llenara esa vacancia. Es decir, la Corte Suprema de los Estados Unidos pasó 1 año, 2 meses con 8 magistrados en lugar de 9, que es como debería de estar debidamente conformada. Entonces lo que tenemos que entender es que estos pulsos que se dan para la elección de Cortes no son singulares solo para Guatemala, sino que se dan en los países más desarrollados del mundo incluso. Claro, eso no es una justificación a lo que está sucediendo aquí, ni mucho menos, pero sí tenemos que entender de que esto sí es un pulso político ideológico, y hay que entenderlo de esa manera, porque por alguna razón siempre la gente de izquierda siempre dice, es que esto no es ideológico, cuando sí lo es, miremos quiénes son los que presionan de un lado, miren quiénes son los que presionan de otro lado, quiénes son los que ponen los amparos. Quiero recordarles que la señora Helen Mack
es la más grande operadora y traficadora de justicia en este país. Ella puso el amparo en el 2014 que no dejó tomar posesión a los magistrados y electos de la Corte Suprema. Ella puso el amparo para que Conrado Reyes no pudiera tomar posesión como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Puso el amparo, luego el plazo constitucional del año pasado, del 13 de octubre, para que al día de hoy no tengamos cortes, y puso el amparo para que la hoy presidenta de la Corte Suprema, Patricia Valdés, no pudiera tomar posesión como presidente. Tenemos que ver quiénes son las personas que siempre están involucradas en estos temas, y el que no entienda que Helen Mack es la principal operadora y traficadora de justicia en Guatemala, de verdad que no entiende nada. Diputado Arzú, antes de pasar a las conclusiones, ¿usted qué opina de las declaraciones del presidente del Congreso en cuanto a que el retraso al proceso de elección de Cortes es porque la CC aceptó los amparos que detuvieron el proceso y culpa a dos virus chinos? Uno puede entrevistarlo y el otro no. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Bueno, no voy a opinar de las declaraciones del presidente del Congreso, él sabrá por qué lo habrá dicho, pero lo que sí es cierto es lo que le acabo de decir, que siempre han sido las mismas personas las que una y otra vez ponen los amparos para retrasar las elecciones, para evitar que sus enemigos políticos e ideológicos tomen posesión. Y esa persona se llama Helen Mack y lo ha venido haciendo por décadas. Y todo el mundo lo puede ver y todo el mundo lo sabe. Por alguna razón los medios la cubren, como podemos ver, por ejemplo, hoy en la publicación de Prensa Libre, donde ponen una línea del tiempo de todo lo que ha sucedido, pero muy convenientemente no ponen que fue ella la que puso uno de los amparos. ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones del presidente del Congreso? ¿Perdón? ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones del presidente del Congreso? Bueno, cada quien tiene su forma de decir las cosas, pero en lo que sí definitivamente estoy de acuerdo es de que la señora Helen Mack es la principal operadora y traficadora de justicia en el país. Escuchar las conclusiones del diputado Arzú Escobar. ¿Habrá cortes este año, diputado? Bueno, realmente lo veo sumamente difícil, y no por, como han dicho anteriormente, por falta de voluntad, sino que simple y sencillamente porque, como les dije anteriormente, esto está judicializado. Pero aunque se terminara la judicialización de esos procesos el día de hoy y mañana comenzamos a elegir cortes por esa forma ilegal, inconstitucional y absurda de elección que se inventó la Corte de Constitucionalidad, si uno hace los números fácilmente llega a la conclusión de que esto tomaría alrededor de 2 años sesionando prácticamente diariamente. Entonces realmente aquí el problema no es la voluntad política, sino que realmente el fondo de este problema es ese procedimiento ilegal, porque a mí nadie me ha podido demostrar en dónde en la Constitución o en la ley orgánica del Congreso dice que se deben de elegir magistrados de esa forma que se inventó la CC. No existe, no está en ley, y tenemos que entender que la Corte de Constitucionalidad está para interpretar la ley y la Constitución, no para crearla, mucho menos para inventarla. Entonces aquí tenemos un problema de interpretación constitucional antojadiza de parte de un bando dentro de la Corte de Constitucionalidad, un bando ideológicamente de izquierda, porque a mí sí no me da vergüenza hablar de ideología, a pesar de que a la izquierda le da vergüenza decir que son de izquierda en muchos de los casos, pero la realidad es de que esto es un pulso ideológico en donde la izquierda de este país ha tratado una y otra vez de coopcionar y cooptar las Cortes de Justicia. Pues gracias, diputado Arzú Escobar, por habernos contestado la llamada telefónica, también a los diputados que antecedieron el micrófono.